privilegio volver nuevamente a predicar la palabra del Señor en este lugar. Y quiero que vayan por favor alistándose, abriendo su Biblia en el segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a estar capítulo 8 y capítulo 9. Estos dos capítulos, importante que recogen un tema en particular. Yo estaba pensando por estos días que uno de los beneficios que tenemos de leer la Biblia de manera, digamos, de continuo, ¿cierto? Un libro, luego otro libro, ir de manera de recorrido, es que pues nos ayuda a no quedarnos centrados solamente en ciertos temas, sino que podemos leer, ver y recibir todo el consejo de la palabra del Señor. Y estamos avanzando en nuestras lecturas del Nuevo Testamento. A propósito, si todavía tú no has comenzado o si comenzaste y te quedaste en el camino, pues les animamos a que puedan unirse. Sigamos adelante en las lecturas, muy importante. Y bueno, vamos a hablar hoy especialmente del tema de las finanzas, del dinero, ¿cierto? Un tema que a todos nos concierne, especialmente porque Pablo trata aquí en estos dos capítulos este asunto. Entonces voy a leer dos partes, una en el capítulo 8 y otra en el capítulo 9, y quiero pedirte que por favor estés muy atento a esta lectura y rogamos al Señor que desde ahora, ya al momento incluso de leerla, el Señor comience a hablar a nuestras vidas. Capítulo 8, verso 1 de Segunda de Corintios. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios, la gracia de Dios que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Pasemos al capítulo 9, verso 6. Recuerden esto, le sigue diciendo Pablo. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple su semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado,
no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que se les tiene por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos hables en este tema tan sensible como es el dinero, como es el asunto del dar, por tantas cosas que han sucedido. Muchas veces cerramos nuestro corazón, pero también por la dureza de nuestro corazón, Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes a ver este área tan importante, Señor, a la luz del Evangelio. Así que rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta tarde yo he titulado esta enseñanza ¿Cómo enfrentar el amor por lo material? Y bueno, vamos a mirar cómo es que un texto como este, en especial estos 2 capítulos, nos ayudan a enfrentar precisamente esta lucha que todos yo creo que tenemos, ¿cierto? El asunto del dar, de la generosidad. Ya vamos a ver cómo Pablo muestra o presenta este asunto de la generosidad o del dar como una manera de tratar directamente este problema o esta lucha o esta tentación que tenemos nosotros. Yo creo que todos nosotros enfrentamos esta tensión en nuestra vida. Y bueno, Dios conoce exactamente nuestro corazón, ¿verdad? De que por alguna razón en nuestro corazón, por nuestra pecaminosidad, siempre se inclina como hacia esto de adorar o de apegarse a las cosas materiales, al dinero, bien sea por mucho que tengamos o bien sea por poco que tengamos, pero ahí está, y Dios conoce eso. Jesús, de hecho, habló en muchas oportunidades acerca de este tema. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Jesús dijo, raíz de todos los males es, y que también Jesús en alguna oportunidad cuando se encontró con un joven rico, recuerden ustedes que este hombre le preguntó a Jesús, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, después de que hizo una evaluación allí, de cumplir todas las cosas, Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y dice que este joven se entristeció. Jesús conocía el corazón, ¿cierto? Porque nuestro corazón está ligado a este asunto y no podemos desprendernos de eso. Por eso es muy importante entenderlo a la luz de la palabra, porque la manera en que tú y yo tratamos nuestras finanzas, nuestra economía, nuestros recursos, eso está revelando la manera como tú y yo concebimos a Dios y la manera como tú y yo nos relacionamos con Él. No es posible hacer una distinción en esas dos verdades. Están juntas y por eso la palabra del Señor nos las presenta así. Por eso Pablo en este capítulo 8 y capítulo 9 nos habla acerca de eso. Hay una frase que quiero pedirte que acompañes para que la leamos. Aquí está, si la podemos traer en pantalla, que responde a este interrogante, ¿cierto? Y es esta: la generosidad es un recurso de la gracia que Dios nos otorga. Mira eso, la generosidad, un recurso de la gracia que Dios nos otorga para conducirnos a la renuncia continua de nuestro amor por lo material, asegurándonos así en Cristo, de tal manera que lleguemos a vivir solo para su gloria. Y bueno, yo quiero compartirte esta tarde 3 preguntas en esto de la generosidad. La respuesta de la Escritura, ¿cierto?, es que batallamos contra esto desde la generosidad. Y ya vamos a ver por qué es tan importante para Pablo y cómo lo plantea en estos textos. Pero veámoslo en 3 preguntas. La primera es, ¿cómo debemos nosotros ser generosos? Y aquí hay un ejemplo fascinante, yo diría que es fascinante y que de hecho desde el momento en que lo leemos ya de por sí nos está confrontando. Y es el de las iglesias de Macedonia, que Pablo trae sobre la mesa y les quiere recordar a los corintios de estas iglesias que han dado y han dado de una manera en particular. Y Pablo resalta esto. Pablo de hecho dice, yo mismo he sido testigo. Pablo dice, yo he visto la manera, la forma en que ellos lo han hecho y yo quiero que ustedes se enteren de eso.
Ahora, Pablo no está queriendo resaltar las iglesias de Macedonia como encumbrándolas, ¿cierto? Para que se lleven la exaltación. Noten que el versículo 1 comienza diciendo que quiero que se enteren de la gracia que Dios, noten eso, la gracia que Dios les ha dado a las iglesias. Es decir, lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y es precisamente eso lo que hace que se exalte la gracia y la obra de Dios. Yo pensaba en eso y estaba notando que cuando tú y yo vivimos al modo de Cristo, Él es exaltado. Es el Señor quien es exaltado. Pablo quiere mostrar aquí esa gracia que Dios les ha dado a ellos y que exalta este ejemplo. Y es del versículo 1 al 5 tenemos esta descripción fascinante de estas iglesias. Iglesias que estaban en la Macedonia, como los Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Que Pablo dice estaban enfrentando una situación muy difícil y Pablo usa palabras, digamos, bien enfáticas, porque Pablo, por ejemplo, en el versículo 2 dice que ellos estaban en medio de pruebas más difíciles, las pruebas más difíciles, y también menciona Pablo de la extrema pobreza que ellos vivían. Es decir, no era cualquier situación pasajera que tenían, sino que ellos tenían una situación bien profunda, difícil. Allí la idea es como que ellos estaban prácticamente en la miseria, ¿cierto? Y es más, digamos, llamativo precisamente por esa situación que hacía que resaltara este ánimo de estos hermanos a dar. Y deja ver como esta manera sacrificial que ellos estaban teniendo para dar. No era simplemente de lo que les sobraba, era de lo que poco que ellos tenían que daban para una iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia madre que había salido allí los apóstoles, Pablo, para evangelizar, y todas estas iglesias habían sido fruto de este trabajo. Ahora Jerusalén pasaba por una grande situación de hambre y las iglesias estaban recogiendo estos donativos para llevarles a ellos. Y Pablo entonces les trae a los corintios esta ilustración, o más que ilustración, esta historia o este recuento de lo que ha pasado con estas iglesias en Macedonia. Y esto de verdad, hermanos, que nos confronta, ¿cierto? Yo cuando leía esta semana este texto y pensando más en ese texto, pensaba en eso, de lo que confronta el corazón, la vida en este sentido, porque uno cuando piensa en la generosidad y en el dar, uno se da cuenta, arrancando por mí mismo, de las excusas que uno presenta para eso. Por ejemplo, a veces uno dice cosas como, tengo poco, ¿verdad? Es decir, yo no tengo para dar, o quisiera tener más para poder ser más generoso, o ya di demasiado, ya fui demasiado generoso. O quizá si tuviera lo que tiene aquel o lo que tiene aquella, ¿cierto? Entonces yo sería mucho más generoso. Y qué fácil es usar el dinero de otros, ¿verdad? Para esta idea de que podríamos dar más o podría ser mejor. Y nos resulta a veces muy fácil dar ese tipo de excusas, pero uno es confrontado con textos como estos y con mensajes como el que está mencionando aquí Pablo y la manera como él está diciendo esto. Me recuerda mucho también la escena de Jesús frente al alfolí. ¿Recuerdan ustedes en el templo? Y allí está llegando toda la gente a colocar sus ofrendas y entonces Jesús está con sus ojos puestos ahí, en la urna, ¿cierto? Y ahí están pasando y pasando y pasando. Y luego Jesús dice que entre todos los que dieron, la que más dio fue una mujer, ¿cierto? Una pobre viuda que dio apenas unas moneditas. Y Jesús dice que ella dio más que todos, porque mientras todos dieron de lo que les sobraba, dice Jesús que ella dio todo lo que tenía. Y eso muestra el corazón sacrificial de esta mujer y que Jesús está mostrando allí no el asunto de cantidades, sino el asunto de corazón, de la actitud que significaba. Y estas iglesias de Macedonia tenían esto y nos desafían en gran manera porque también ellos lo hicieron de manera espontánea, ¿verdad? Voluntariamente. Y
y Pablo menciona esto en el versículo 12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Y deja ver cómo es. En el capítulo 9, versículo 7, también dice, cada uno debe dar según lo que haya recibido, haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esta era una característica que había en ellos. Daban con gozo, con alegría, en medio de las situaciones más difíciles. Y un dato también sobresaliente. Es muy interesante lo que Pablo dice acá. En el versículo 4, Pablo dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Mira, para estos hermanos, el dar era un asunto de privilegio, no era un asunto de obligación, era un asunto de privilegio, era un asunto de que ellos sentían gozo y alegría al poder participar de esto que se estaba haciendo. Seguramente Pablo, por la situación de la iglesia, pues no había hecho tanto énfasis, pero ellos le rogaron a Pablo, y es interesante que Pablo y ellos me estaban rogando a mí, rogándonos a nosotros que les diéramos cabida en estas acciones. ¿No les parece interesante eso? Como esa paradoja ahí, ¿cierto? Como de que ante tanta situación difícil, tanta estrechez, al mismo tiempo esta gente abunda en alegría, gozo y generosidad. Y Pablo trae eso. Ahora, ¿cómo esta iglesia hacía eso? Es interesante que Pablo dice que ellos primero se dieron al Señor mismo, antes que a ellos. Dice que se dieron al Señor, así mismo se entregaron al Señor antes que a ellos. ¿Sabes? Ellos consideraban el dar generosamente como un acto de adoración a Dios. Y debemos pensar en eso. Tú y yo vemos la generosidad y el dar como un acto de adoración a Dios. Porque ellos están diciendo, y lo que Pablo está diciendo es que ellos se entregaron completamente al Señor. Y eso es la vida cristiana, hermanos. No es que entregamos una parte de nuestra vida al Señor, sino que tú y yo nos entregamos completamente a Él. Y eso implica todas las áreas de nuestra vida, incluidas el área económica, el área financiera. Cometemos grandes errores cuando a veces nosotros hacemos distinción de esto y creemos que hay algunos aspectos de nuestra vida que son más espirituales que otros. Quizá eso se deja ver, ¿sabe cómo? Cuando tú oras por algunas cosas y por otras no. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay cosas por las que tú y yo oramos más que por otras. Y quizás eso deja ver que estamos haciendo una distinción entre aquellas cosas que son más espirituales, que tenemos que correr a la dirección de Dios, y otras que no tanto, que quizá las solucionamos más nosotros o que hacemos más posibilidades en nuestras fuerzas. Pero como alguien dijo, toda decisión financiera es una decisión espiritual. No podemos hacer distinción en eso. Así que es muy interesante y tenemos que pensar en cómo tú y yo estamos viviendo nuestra generosidad. ¿De qué manera tú y yo la estamos viviendo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué tú y yo debemos ser generosos? Y Pablo también responde a esta pregunta. Hay una razón por la cual Dios nos llama a la generosidad. No es un asunto simplemente de hacer algo por cumplir o por chulear, ¿cierto?, en nuestra lista de cosas por hacer que nos falta esta semana, entonces ya dimos nuestra ofrenda o dimos el diezmo o ayudamos a alguien y estamos chuleando allí. No. Mira que Pablo comienza a llamar desde el versículo 6 en adelante a los corintios a que retomen esta ayuda que ellos se habían comprometido desde antes y que en la primera carta a Corintios él ya les había mencionado. Posiblemente se cree que por las luchas y tensiones que había entre la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo, quizá habían dejado quieto este tema del dar o del seguir recogiendo esta ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Y Pablo aquí está recordándoles su compromiso y les está diciendo, recuerden esto, versículo 6, versículo 7 les dice, ustedes han sobresalido en muchas cosas, pero les dice, procuren sobresalir en esta gracia del dar. Ahora, en medio de eso, Pablo da esta razón, versículo 9, que es como el corazón. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
Pablo trae aquí la razón por la cual tú y yo hemos de responder a este amor que muchas veces nos vemos tentados de las riquezas y lo material por la obra del Señor, es decir, por lo que Él hizo. Y es que nosotros podemos ser generosos solamente, o debe impulsarnos el ser generosos, el hecho de que alguien fue generoso contigo y conmigo. Y este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se entregó, que lo hizo por amor por ti y por mí. Me parece importante como pensar cuando Pablo dice nuestra pobreza. Porque Pablo allí no está hablando de términos económicos. Pablo usa estas palabras para encajarlas muy bien y con la sabiduría que el Espíritu Santo le daba al apóstol para escribir y encajarlas muy bien allí y jugar con lo que él está diciendo. Pero Pablo no está hablando allí de términos económicos materiales. Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por ti y por mí, ¿cierto? Como la mayor riqueza que tú y yo podemos recibir. Es decir, nosotros sin interesar cuánto tengamos en este momento en nuestra cuenta, qué tantas cosas estén a tu nombre o no aquí en esta tierra, tú y yo somos pobres espiritualmente y estamos quebrados espiritualmente si no estamos asegurados en Cristo. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirles, que Él se hizo pobre por nosotros. La imagen de Dios haciéndose hombre, viniendo a este mundo. Recuerden ustedes las historias de los evangelios, a Jesús naciendo ¿en dónde? En un lugar, ¿cierto? Donde no había espacio para Él, no se halló espacio para Él, dice la palabra, dice Lucas, que no se halló espacio donde pudiese nacer. Y nació en el lugar más humilde y sencillo. Estamos hablando del Dios, estamos hablando del dueño de todas las cosas, naciendo en un lugar tan humilde. Jesús también les dijo a sus discípulos que Él mismo no tenía en dónde recostar su cabeza. Y Jesús murió en una cruz menospreciado como lo peor de este mundo. Y sabes que Él hizo eso por ti y por mí. Él voluntariamente se entregó, se dio en todo lo que Él era, en su majestad y gloria, se entregó, se despojó, como dice Filipenses, Pablo en Filipenses, y se rebajó. ¿Para qué? Para hacerse pobre. ¿Por quiénes? Por nosotros, que verdaderamente éramos pobres, y que a la luz de ese acto, entonces Él nos enriqueció. Por eso Efesios capítulo 1, verso 3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición, ¿verdad? En los lugares celestiales. Él te ha bendecido a ti. Yo te pregunto hoy, ¿tú eres consciente de la manera en que Dios ha enriquecido tu vida? ¿En la manera en que Dios te ha beneficiado a ti por la obra de Cristo Jesús? Lo que Él ha hecho por nosotros. Y sabes, es eso lo que debe impulsar nuestra generosidad. Es eso lo que debe motivar nuestra generosidad. Porque sabes, se habla mucho de dar y muchos dan, por muchas razones. Pero lo que a ti y a mí como hijos de Dios nos debe impulsar a dar es que tú y yo cada vez comprendemos más el Evangelio y entendemos más lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Así que no perdamos esta imagen, que no deje de asombrarnos esta idea maravillosa de lo que el Señor ha hecho por nosotros y que eso te mueva a ti y a mí a la generosidad. Y la última pregunta que quiero responder esta mañana, que Pablo posiblemente responde aquí en estos textos, tiene que ver con ¿para qué? Es decir, la primera pregunta, ¿cómo debemos? La manera. Segundo, el por qué, la razón. Y el tercero, ¿para qué? El propósito. ¿Para qué es que tú y yo hemos de ser generosos? Si nosotros decimos que Dios es dueño del oro y de la plata y de todas las cosas, entonces ¿por qué Dios nos demanda a ti y a mí dar y ser generosos? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Si Dios pudiese hacer lo que Él quisiera, Dios pudiese producir oro y plata donde Él quiera y dar como Él quiere, ¿por qué es que nos llama a ti y a mí a ser generosos y a participar de esto? Bueno, miren conmigo el versículo 13 del capítulo 8 en adelante. Allí Pablo está mencionándole a ellos acerca de cómo se bendicen unos a otros. Y noten que Pablo menciona allí como que
la escasez de ustedes, la escasez de ellos, ustedes la suplen, ¿verdad? Pero a su vez, ¿cierto? La escasez que ustedes tienen la suplen ellos. Y Pablo hace este llamado como de comunidad, como de iglesia, ¿verdad? De que no están solos, hay otros que caminan juntos. Y hemos reiterado en estas predicaciones en el último tiempo esta idea de que caminamos juntos, no estamos solos. Y yo creo que eso va directamente contra una idea que nosotros manejamos muy arraigada en nosotros, que es esta idea de mi mundo, ¿cierto? Lo mío, de que tú y yo estamos tan sumergidos en lo que nos corresponde a nosotros, lamentándonos por lo que no tenemos o pasándonos los límites con lo que tenemos en abundancia, pero generalmente estamos pensando en lo que nos falta, en el último celular que salió y que no tenemos y no podemos dormir hasta que no lo tengamos, o el último televisor que tiene no sé cuántas cosas más que el que nosotros tenemos en casa y entonces no estamos tranquilos hasta tenerlo, o la ropa, etcétera. Y todo girando a nuestro alrededor por tener y por satisfacer lo que nosotros queremos. Sabes que la generosidad viene a tratar nuestro corazón. Dios nos llama a la generosidad porque Dios conoce la necesidad que hay en nuestro corazón de doblegar este asunto delante de Él. Por eso Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y por eso Dios viene a tratar con nosotros en nuestro corazón. Por eso Dios nos habla de las finanzas y de estas cosas. La generosidad nos saca a ti y a mí de este encierro del mundo pequeñito en el que nosotros estamos. Pero también la generosidad nos deja ver, como es en el capítulo 9, nos dice acerca de que nos ayuda a reconocer o nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos proviene del Señor. Nada, hermanos, de lo que tú y yo tenemos es de nosotros porque sí, eso es obra de Dios. Él es quien da, Él es quien recompensa. En el capítulo 65 de Salmos que estábamos leyendo hoy, después del versículo 5 en adelante, se habla de cómo Dios da y bendice a la creación. Él es el que hace eso. Y Pablo aquí en el versículo 10 del capítulo 9 está diciendo: el que le suple semilla, al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Versículo 8 también dice: para que ustedes tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y como que Pablo está recalcando esta idea de que tú y yo damos y somos generosos porque en últimas todo lo que tenemos es dado por Él. Y claro, es que es muy fácil para nosotros llegar a pensar que lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo, de cómo trabajamos tan arduamente y trabajamos de sol a sol, 7 días a la semana. Entonces todo lo que tenemos, claro que sí, es nuestro. Es como estas cosas como tan sencillas. Ahorita vamos a salir a degustar todos, por la misericordia de Dios, un plato de almuerzo. A veces las oraciones por los almuerzos, por los alimentos se convierten de rutina, ¿cierto? Señor, bendice los alimentos, amén. Como que es como la llave para poder abrir el plato. Pero puede uno estar pensando conscientemente: este plato que tenemos ahora sobre la mesa ha sido provisión de Dios. Es decir, Dios nos lo ha entregado por su misericordia. Y si esto ha sido fruto del trabajo, entonces podemos reconocer que es Dios quien nos ha dado la salud, el bienestar, ha abierto una puerta o ha usado a otra persona para bendecirnos. Eso es. Cuando tú y yo practicamos la generosidad, estamos inclinando nuestro corazón en reverencia a aquel que provee todas las cosas. Pero hay algo más que Pablo menciona en esto del propósito, el para qué. Y está en el versículo 11 y 12. ¿Saben que me encantó este versículo 11, hermanos? Y fui atrapado con este texto, con este verso, gran parte de la preparación. Pero sabes, Pablo dice eso: ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Ahora miren esto, por favor. Miren esto. Pablo dice aquí: serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? ¿Para gastar más en sus deleites? ¿O para alcanzar lo que ustedes siempre han querido? Miren lo que Pablo dice: para que en toda ocasión puedan ser generosos. Puedan ser generosos. Yo creo que todos los que estamos acá quisiéramos más. Si preguntáramos: ¿tú quisieras más? Yo creo que la respuesta de todos sería sí.
sería así. Ahora la pregunta es, ¿para qué quieres más? ¿Para qué deseas más? ¿Por qué trabajas tan arduamente? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es el propósito? Y Pablo coloca aquí esto en unos términos tan maravillosos, hermanos, que él dice que cuando nosotros damos o cuando la iglesia se volcaba en esto de dar, de ofrendar, ¿sabes qué sucedía? Los otros hermanos respondían en acciones de gracias a Dios. Es decir, que ellos daban, otros recibían y esos que recibían levantaban acciones de gracias a Dios. Es decir, Dios es exaltado, ¿verdad? Con estas acciones. Y eso deja ver que aquí hay una idea de levantar la mirada y de ver un reino que es mucho más grande que el de nosotros. Es el reino de Dios. Es el reino de la eternidad. Es el reino de lo que pasa y supera nuestro mundo pequeño, que nosotros queremos construir un reinito pequeño de nosotros, donde construimos poco a poco, para un día quizás sentarnos y mirar todo lo que hemos construido y decir, lo hemos logrado, ahora soy una persona exitosa, ya lo he alcanzado todo. Pero estamos en este mundo pequeño y Pablo quiere decir que la generosidad es algo como un recurso de la gracia de Dios que te lleva a ti y a mí a poder entrar en un reino que es mucho más grande, que es el reino de los cielos. Alguien dijo esta frase que me gustó y quiero compartirla contigo. El único dinero que tú verás en el cielo será el que inviertes en el reino de Dios. Y eso me llamó mucho la atención, la verdad. Porque tú y yo gastamos en tantas cosas. Y eso de gastar, pues debe ser evaluación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero con facilidad gastamos para cosas que son pasajeras. ¿Cuánto gastamos para cosas que valen realmente para eternidad? Por ejemplo, yo no sé, bueno, ahorita no hay fútbol ya presencial, pero cuando hay, uno sabe que entrar a un show de estos cuesta un buen dinero, ¿verdad? Y uno ve que la gente con facilidad, o todos podemos invertir sin ningún problema, pero quizá para algo que tiene que ver con estudio bíblico pensamos, uy, no, yo soy muy costoso, ¿verdad? Ya no tenemos, hay que orar al Señor, hay que esperar. Y no estoy diciendo que no llegue a ser así, ¿verdad? Pero es como de pensar en nuestras actitudes y en nuestro corazón. Y esto es lo que Dios quiere hacer, moldear nuestro corazón a su imagen, ¿verdad? Así que la generosidad coloca nuestra seguridad no en los bienes y posesiones, sino que los ubica, ¿cierto? O nos ubica a nosotros en el lugar correcto. Nos ubica nuestra seguridad en la persona de Cristo, como es esta serie que estamos avanzando. Seguros en Cristo. No en lo que tú tienes, no en lo que estás guardando, no en lo que puedes tener, sino que tu seguridad está arraigada a Cristo. Está arraigada a Él, esa es tu identidad, ese es tu mayor tesoro, ese es tu mayor bien, esa es tu herencia, ese es tu galardón, esas son tus riquezas, eso es lo que Dios te ha dado. Y eso es mayor que cualquier cosa en este mundo, que es pasajero y que Dios nos lo entrega por su misericordia, pero para que tú y yo podamos vivirlo para la gloria del Señor. Quiero terminar con estas aplicaciones, hermanos, para que tú y yo podamos ir a casa pensando en cómo podemos traer a práctica la palabra del Señor. Primero es que podamos pensar en la manera en que tú y yo invertimos nuestra vida, cómo tú y yo estamos viviendo nuestra generosidad. Esto no se trata, hermanos, de si tienes mucho o tenemos poco. Se trata de que somos una iglesia, ¿verdad? Estamos llamados a vivir en el reino de los cielos. ¿Y cómo es esto de nuestras inversiones, de cómo estamos gastando? Para algunos va a significar seguramente comenzar a pensar en dar un poco más para el reino del Señor, para ayudar a alguien quizá. Quizá a veces cerramos esta compuerta, ¿verdad? Y colocamos límites y a veces decimos ya di y hasta aquí, no paso de ahí. Y quizá no porque no tengamos más, sino porque hemos colocado una compuerta ahí. Y quizá Dios está llamándote a ti o a mí a abrir un poco más eso y dejarnos cautivar por este gran reino de los cielos, en donde podemos invertir ganancias que tendrán cosecha abundante en la eternidad. Quizá para otros será evaluar sus gastos y considerar cómo los estás haciendo, en qué estamos invirtiendo, qué estamos gastando.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué está alimentando nuestro corazón? ¿Estoy comprando esto simplemente porque quiero llenar más el closet? ¿O por qué es? ¿O porque se lo vi a otro y no puedo dejar entonces de no tenerlo? ¿Qué son las motivaciones cuando tú y yo invertimos nuestros recursos? Para otros significará renunciar a algo específicamente, dejar algo. Para otros será trabajar arduamente y en ese trabajo arduamente tener más, como el Señor dice, para ser más generosos y contribuir a la extensión del reino de los cielos. ¿Cómo te llama a ti el Señor hoy? Piensa en eso en tu corazón. ¿Cómo te llama el Señor a ser generoso a la luz de este texto, de esta palabra? Pensaba también en aquellos que tenemos niños en nuestra casa y pensaba que tú y yo tenemos la oportunidad de enseñarles a ellos desde ahora el gozo y la gratitud de vivir vidas de generosidad. Y quizás son momentos para modelarles a ellos, pero también para llevarlos a esta idea de que damos, ¿verdad?, con tanta alegría, con tanto gozo para el Señor. Yo olvidé mencionar estas 5 Gs que nosotros manejamos en la iglesia. ¿Recuerdan cuáles son? A ver, para cerrar, pensemos en eso. Vivimos el Evangelio de la gracia con, se llama 3 palabras, con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es. Termino con este versículo, hermanos, versículo 13. Dice Pablo así: en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios. Y miren esto, por favor: por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. Hermanos, que la generosidad en los próximos días en nuestra vida puedan confesar que el Evangelio está en nuestros corazones y que Dios es Señor y amo de toda nuestra vida.